me somebody. ¿Cuáles son las diferentes etapas por las que tiene que pasar una vacuna? ¿En qué estado están las diferentes vacunas del COVID-19? ¿Y por qué las vacunas se relacionan con las vacas? Bienvenidos a el piloto de este nuevo podcast de divulgación científica. Todos los días son domingo. Bueno, vamos a hacer un podcast sobre ciencia, tecnología, sociedad, divulgación científica y otras hierbas. Y este es nuestro piloto, todavía no tenemos ni nombre, va a ser un poco difuso tal vez. Lo único que sabemos es que tenemos 2 invitados y un tema. El tema de hoy son las vacunas y nos vamos a hablar con Alejandro Murillo. Él nos está acompañando desde Alemania y es doctor en microbiología. Y Carlos Apablaza, él nos acompaña desde la Florida y él es magíster en filosofía. Y yo, María José Gallardo, doctora en microbiología desde Peñalolén. ¿Cómo están, chiquillos? Todo bien. Acá, ya es la noche europea. Sí, pues, tenemos... Todavía de día, pero aburrido en casa. Como todos, me imagino. Todos los días son domingo. Todos los días son domingo. No necesariamente, pero la puede rutina... ser un nombre. Todos los días son domingo. Oh, qué bueno. Oye, podríamos poner esos. Igual está bien el nombre. Sí, pues, el piloto fue un domingo. Sí, es verdad. No tenemos nombre aún, pero hay que ver. No, que no confunda así a la gente cuando lo vean por ahí dando vueltas. Claro. ¿Se acuerdan esa vez cuando todos los días eran domingo? Oye, yo también, porque como aburría un poco con la rutina y viendo cómo avanza todo. Y bueno, hablaba yo en la introducción de un tema y que lo pudiéramos abordar no solamente de una perspectiva súper técnica, que es las vacunas, sino que ver ciertos aspectos históricos que se relacionan no solamente sobre su descubrimiento, sino cuál es el contexto en el cual fue descubierta y algunos aspectos sociales, políticos, y también hablar de lo que está ocurriendo ahora con las actuales vacunas, cuáles son los tratamientos que se ven más auspiciosos y también cuáles son esos tiempos y por qué no se pueden apurar más esos tiempos. No sé, pues a mí me dicen harto como mi mamá o sus amigas, como oye, como nos ven a nosotros todos como científicos, como apúrense y descubran más rápido la vacuna, por favor. Y como que cuál es ese esfuerzo que en realidad se está haciendo, que en realidad se está acelerando mucho el proceso, pero hay cosas que no se pueden acelerar más. Entonces también para explicarle a las personas cuáles son los plazos reales de posibles vacunas y contarles un poquito más de por qué son así. Y pues como cuando hace petición de la ciudadanía, como descubre esto más rápido. Es como cuando te dicen como, puta, no sé, sé más espontáneo. Es como, loco, eso no funciona. Como... Claro, por eso, y es porque no se entiende mucho cómo realmente funciona y qué ha pasado. No sé, pues ahí el Alejandro nos podéis contar un poco de cómo, cuánto se demoró el desarrollo de las primeras vacunas y cómo fue ese proceso. Lo que pasa es que yo creo que la gente está viendo en estos momentos el proceso científico. Esto lo conversamos en la reunión que tuvimos para decidirnos a hacer este podcast, que las personas en general cuando miran la ciencia ven resultados, ¿cierto? Claro. Ven teorías, resultados, ya la pega hecha, pero en realidad aquí están viendo el proceso científico. Y el proceso científico toma su tiempo, tiene pruebas y error, muchas veces tomamos la ruta equivocada, tenemos que retroceder y tratar de probar otra hipótesis, tratar de probar otro camino. Y por eso también hay tantas teorías alrededor del origen del virus, los distintos tipos de vacunas que pueden enfrentar el virus, porque estamos experimentando. O sea, los científicos en estos momentos están experimentando y haciendo ciencia. Y eso puede tomar un tiempo que la gente no está acostumbrada a ver.
Como solo ven el producto final, esperan que la vacuna esté ahora ya, mañana. Pero en la realidad, la vacuna es un proceso súper largo, es un proceso súper laborioso tener una vacuna en forma, que sea inmunogénica, que proteja, que sea segura para el uso humano. Y lo vamos a ir viendo durante el podcast seguramente con distintos ejemplos, pero la historia de las vacunas empieza muy, muy atrás, más de 2000 años de registros en distintas culturas. De hecho, en el 430 a.C. ya hay registros de historiadores griegos donde ellos mencionan que aquellas personas que han tenido una enfermedad infecciosa potente, pero han sobrevivido, no se vuelven a enfermar. Entonces ya estaban viendo un proceso de inmunización, que no sabían cómo llamarlo, por supuesto, no tenían estos términos, pero era un proceso donde algo había pasado en esa persona que ya no lo afectaba la enfermedad si esta volvía a aparecer. Y luego de eso empezaron también algunos registros, por ejemplo en India, en Turquía, en China, en la Edad Media, que se usaba el proceso de virulación. Sobre todo esto empezó con la viruela, ¿cierto? Y la viruela asoló por muchos siglos a la especie humana. De hecho, la pudimos erradicar recién en 1978, pero la primera vacuna apareció en 1798. Entonces, ha sido un largo camino de entender cómo funcionan las vacunas, cuáles son los procesos del sistema inmune. Esto también fue en paralelo con el descubrimiento primero de quién genera las enfermedades, ¿cierto? Que son los microorganismos, y cómo responde el cuerpo humano, que fue el descubrimiento del sistema inmune. Entonces todo esto ha sido acumular conocimiento en distintas áreas de la ciencia para poder llegar luego a tener lo que conocemos hoy como la vacuna. Porque la ciencia nada sale de la nada. Es cuático que menciones eso, igual de que nosotros que estamos esperando como resultados inmediatos, como la gente que no está de cierta manera como instruida en temas científicos o no estudió ciencia. Porque es verdad eso, para nosotros los ciudadanos solamente nos llegan los consensos que realizan ustedes en sus diferentes disciplinas. Claro. Como si fuera algo que tú mezclas cosas y aparece una reacción mágica y todo. Claro, y es como, ¿por qué no así esto más rápido? Y ahora estamos viviendo uno de esos problemas raros de la humanidad donde, claro, hay un problema científico, pero se está tratando en tiempo real y a contrarreloj. Y ahí nos estamos dando cuenta que parece que la ciencia no es esta bolsa de certezas que creíamos. No, y además consensos que se llegaron después de décadas de debate. Y ahora en un año tú tienes que tener un consenso sobre algo que era relativamente desconocido. Porque digamos, expliquemos el punto de que el virus es desconocido. El virus en sí es nuevo porque todavía no se ha definido cuál fue el organismo desde el cual saltó al ser humano. Ya no es tan claro que haya sido ni el murciélago, ni el pangolín, etc. Es una zoonosis, ¿cierto? Es una enfermedad que pasa de los animales al ser humano. En ese sentido es nuevo porque no conocemos cómo vamos a reaccionar a él. Pero por supuesto las estructuras virales las conocemos, las hemos estudiado durante décadas, por lo tanto se puede trabajar con eso. De hecho, las vacunas que se están realizando ahora son en base a la secuencia genética del virus, ni siquiera tienen la partícula viral. Fue la secuencia genética que liberó China en los primeros meses de la pandemia, ¿ya? Y con eso ha estado trabajando todo el mundo. Oye, eso es súper relevante en cuanto a lo que decía Carlos de la velocidad, pues que digan, claro, háganlo más rápido, y como para decirle un poquito a las personas que en realidad un proceso normal de una vacuna ya estandarizada con los consensos que se ha llegado en la comunidad científica es entre 5 y 10 años. Y lo que se está hablando ahora es de llegar a 18 meses de una vacuna rápida, o sea, 1 año y medio. Es bastante lo que se está acelerando. Entonces, hay gente muy estresada detrás de esto. O sea, sí, pues hay gente muy estresada, hay procesos y también hay formas de acelerar como los procesos, y es que hacer fases en paralelo. Después vamos a comentar un poco de las distintas fases en el proceso de vacunación. Se prueban vacunas que son tecnologías nuevas que aún todavía no se han llegado a consenso o no están del todo estandarizadas. Entonces así se puede lograr avanzar más rápido, pero es imposible hacerlo más rápido que eso. Entonces no se trata como de voluntad, sino que es necesario esperar este periodo de tiempo que luce
muy largo, pero comparado a lo que mencionaba el Alejandro de 200 años, 1 año y medio, igual hay que poner eso como en perspectiva esos tiempos. Y además, algo que va a estar relacionado a lo mejor que podemos hablar al final o para terminar el podcast, que es de pseudociencia, que justamente estos procesos tienen una lógica. Las vacunas tienen que ser seguras para el uso humano, porque si no, todos estos pseudocientíficos o que están en contra de las vacunas se van a agarrar de cualquier error que se cometa para decir, ven, las vacunas son malas. Pero y en además realidad eso ni siquiera necesitan eso, es como... Claro, pero... Y también lo vamos a ver al final, como que las ligas antivacunas y los colectivos antivacunas se han agarrado de situaciones políticas y de derechos civiles y discusiones fatuas sobre derechos civiles para negar la vacunación y proponer cosas como la objeción de conciencia. Tipo, tú no me podías obligar a hacer con mi cuerpo algo que yo no quiero desde hace siglos. Claro. Es como las ligas antivacunas, y insisto, lo vamos a hablar quizás al final, parten como 2 años después de que se inventa la primera vacuna. Como que las historias van muy aparejadas. Pero ahí también entra una cuestión de responsabilidad social, porque en realidad cuando tú te estás vacunando, no es solamente para que tú no te enfermes, es para que tú no transmitas la enfermedad a otros. Por lo tanto, no es solamente tu cuerpo de lo que estamos hablando aquí o de tu salud, sino que es una cuestión a nivel de salud pública. Y es una, eso cuesta un poco entenderlo. ¿Cómo nos podríais explicar un poco más al respecto? Eso se cruza también con el tema de la inmunidad de rebaño, que se ha escuchado harto, y qué implica, porque que si tú te vacunas estás protegiendo al resto, y porque eso cuesta entender cuando las personas dicen, pero si es decisión mía si yo no vacuno a mis hijos. Entonces, esa es la gracia, pues es el argumento que se saca, es como yo estoy ejerciendo mi libertad individual y solo me afecta a mí, ¿por qué no dejáis que yo no me vacune? ¿Qué le responderían ustedes a una persona que te dice eso? Bueno, es que ahí es donde entra la responsabilidad social de que vivimos en sociedad, somos entes sociales, y que finalmente estas son enfermedades infecciosas, ¿ok? Por lo tanto, son enfermedades que se pueden transmitir de persona a persona, sobre todo en este caso, el COVID-19 ha demostrado ser de alta infectividad. Y la idea del distanciamiento social es justamente que esto no se disperse en la población, para evitar la mayor cantidad posible de casos y que esto no sature el sistema de salud. Claro. Entonces, la vacuna, el trasfondo de la vacuna es salvar la vida de la persona, por supuesto, pero también es evitar que esa persona se transforme en un foco infectivo y que transmita esa infección a otros. Porque finalmente tampoco tenemos vacuna para toda la población. Y eso hay que ser súper claro. Tampoco tenemos un sistema de salud que pueda sostener el tratamiento de toda la población. Por lo tanto, la idea es siempre contener este tipo de enfermedades infecciosas en el menor número posible para tratar a las personas y para recuperar a las personas. Y bueno, por supuesto, las vacunas tampoco son 100% eficientes. Eso lo podemos discutir también más adelante. Pero, por ejemplo, el virus de la influenza, ¿por qué tenemos influenza estacional? Y a pesar de que tenemos una vacuna contra la influenza. Porque la vacuna contra la influenza tiene de entre un 10 a un 60% de efectividad. Y además el virus de la influenza muta, cambia, va variando en el tiempo y se generan nuevas variantes a las cuales la vacuna ya no es tan eficiente. Entonces todas esas cosas las tenemos que ir considerando y por eso no es que exista una vacuna hoy y sea la misma en 20 años. Las vacunas también van evolucionando, la tecnología con la que se generan, cómo reconocen a los patógenos, los adyuvantes que les ponen para ser más inmunogénicas. Entonces todas esas cosas van evolucionando junto con el proceso de la enfermedad, de la infección. Oye, tenemos hartas cosas que hablar, pues. Sí, parece que 30 minutos no nos va a dar. Oye, queríamos hacer corto, queríamos hacer el primer podcast corto. Pero como bueno, que en 5 minutos nos metimos al bolsillo la pauta y ya fue todo. Sí, es verdad. Teníamos una pauta y ya no la seguimos. Oye, ¿por qué mejor? Pero ¿sí? Partamos poniendo en contexto más o menos a la gente, tratando de ver un poco de historia de vacuna y qué son las vacunas en realidad. ¿A qué nos referimos con este tipo de cosas? No sé si les tinca. Sí, sí. Sí, podríamos hablar de eso, qué son las vacunas, como qué tipo de vacunas hay, y hablar de las fases en un poquito más de detalle, como las comentaba Alejandro, que no se trata solo de tener la vacuna, sino que hay que producirla,
a gran escala para que todos puedan acceder a la vacuna, que no tampoco es trivial. Claro, como que hay mucha historia aquí metida. Claro, y quiero hablar yo de esto, es que en realidad yo estoy súper impresionado de la cuestión que les estaba contando en la reunión de pauta, así que... Sí, las vacas. Oye, eso es súper como... Dale, a mí me llamó la atención. lánzate con la vaca. Lo que dijiste de que cuando estaba ahí en el colegio lo pensaste y como que no lo dijiste y ahí como que... No, sí es muy cuático, yo recuerdo toda tu haber curiosidad estado... se fue... Claro, y por eso estudié filosofía y no ciencia. Así termina la historia. No, pues, pero es que es cuático que es como que esas tienen un sentido las cosas y cuando te las empiezas a aprender solo de memoria, como pasa en muchas como asignaturas, sobre todo en el colegio, a mí me pasó al revés, pues me pasó con en ese tiempo castellano e historia, que era como, hoy me tengo que aprender toda memoria, nada tenía sentido, ¿cachai? Entonces... Además, la historia a la que te está refiriendo la María José es que les conté a los chiquillos que cuando yo era chico, no sé, de haber tenido como 10 años, en clase empezaron a hablar de vacunas y yo lo primero que pensé como, vacuno. Oye, esto se debe relacionar con las vacas, ¿o no? Claramente tiene algo que ver con vacas esta cuestión. Como que levanté la mano y después me la bajé solo y dije, oye, la pregunta idiota, no voy a preguntar. Y efectivamente tienen que ver con las vacas. Pero ahí uno tiene que cachar más o menos cómo pasa esta cuestión, porque para eso hay que hacer un poco de historia. Las vacunas tienen una historia más o menos corta en la humanidad. O sea, los procesos de inoculación, los procesos de enfermarse para lograr inmunidad son más o menos viejos, pero el concepto de vacuna es más o menos nuevo. Esto se asume que sale en 1798 en contra de la viruela. En ese año la viruela era un virus sin control que mataba gente y la terminaba desfigurando en el proceso. Yo sé que esto puede ser difícil de entender para la gente del siglo XXI, porque hoy en día nosotros asociamos la viruela como con manchitas que te quedaron en la piel cuando te vio. Con el sarampión, que en realidad hay harta confusión también entre las enfermedades. Sí, pero la viruela también te quedan manchas después de la vacuna. La viruela te genera pústulas, que en realidad realmente te desfiguran. Y esas cuestiones te quedan como, claro, pero... Las pústulas son las que se secan, y eso fue lo que se utilizó después como inmunizante. Esa fue la virulación. Claro. Se secaban las pústulas de personas que habían superado la enfermedad y se tomaban esas pústulas secas para inocular heridas en personas sanas. Una locura, claro, una locura. Mirándolo desde hoy, desde las vacunas y todos los sistemas de seguridad que tenemos que tener para generar vacunas para seres humanos, es una locura. Pero en esos momentos era una técnica que salvaba vidas. Claro, pero a lo que voy es que nosotros como que asociamos hoy en día estas pústulas o estas desfiguraciones como cosas chicas. Si uno busca en Google como efecto de la viruela 100, 150 años atrás, uno ve seres humanos desfigurados por esta vez, desfigurados brígidamente, cuando no era algo menor. También estamos hablando de un virus con un casi 30% de mortalidad. Desfiguraciones sí o sí si uno sobrevivía. Y ya no tenemos, está erradicado. Bueno, se erradicó, claro. Y es lo que se reclama tanto cuando empiezan a aparecer brotes, que ahora también tiene sentido cuando hablamos de brotes del COVID, que estos brotes de enfermedades que llevan años erradicadas. ¿Y por qué es tan terrible? Porque como son enfermedades tan infecciosas, imagínate, la tasa de mortalidad ahora del COVID es bastante baja en comparación a la del 30% que tú estabas hablando de la viruela. Imagínate, un 30%. Onda la cuestión, le decían el monstruo moteado. ¿Cómo? No, mira, solo para darte un dato de la causa. Hasta que se erradicó la viruela, en 1978, solo en el siglo XX murieron 300 millones de personas por viruela. 300 millones de personas. O sea, eso es un país, eso es casi Estados Unidos. Casi Estados Unidos, casi todo Brasil desapareció a nivel global, por supuesto, solo por la viruela. Entonces, claro, estamos poniendo tanto... Ese es el impacto que tienen las vacunas. Claro, estamos poniendo tanto énfasis en esta cuestión porque igual es... O sea, queremos transmitirles que estas cuestiones son graves. Igual a nosotros, con la ciencia actual y la medicina actual, se nos olvidó que era morirnos. Lo estamos recordando un poco ahora con la pandemia de COVID-19, pero no son como temas divertidos al final. No son temas que se puedan tomar a la ligera. Bueno, la cuestión es que estamos en 1798 y existe un tipo que se llama Edward Jenner. Y en ese año Jenner se empezó a dar cuenta de una cuestión rara, que es que a las vacas también les daba viruela, por alguna razón, pero les daba una viruela diferente, que es viruela vacuna, o vaccinia virus.
Y aquí hay un gran spoiler de cómo termina la historia y cómo se relacionan las vacunas con las vacas, aunque la manera en que pasa, de hecho, es bastante cierta. Si uno lo quiere leer, como que no termina siendo divertido. Ahora, la enfermedad de las vacas era leve, no les causaba tanto problema, como es la viruela humana, que era mucho más agresiva. Y después Jenner se da cuenta de que las lecheras, las mujeres que ordeñaban a las vacas, y que tocaban todo el día las vacas, al ordeñarlas, habían tenido este tipo de viruela vacuna, pero no morían. Y la enfermedad les daba de manera mucho más leve. El padecimiento de la viruela vacuna en los humanos era muy leve. Y más aún, pues si les daba viruela vacuna a las lecheras, después parecían ser inmunes a la viruela humana. Esos más o menos todos los datos que dio Jenner cuando empezó a hacer su investigación. Entonces las cosas para él estaban de la siguiente manera. Si a tu cuerpo por alguna razón entra el virus de la viruela humana y ese virus se reproduce, uno tiene muchas posibilidades de morir y quedar desfigurado. Eso era un hecho. Pero si al cuerpo primero entra el virus de la viruela vacuna, uno se enferma de manera leve, lo supera, y después uno es inmune a la viruela humana. Y esa es la hipótesis que Jenner quería probar. Esa era la luz que vio para acabar con la viruela. Y es aquí cuando en la historia, yo no sé por qué siempre en la historia de los avances científicos aparece un cabro chico que es conejillo de India. Pero... bueno, cada vez menos, esperemos. Ojalá que sí. Aquí en la historia entra James Phipps, que es un cabro chico inglés. Ahora, a Phipps se le introdujo artificialmente el virus de la viruela vacuna en su cuerpo. Se lo inoculó de cierta manera, eso es lo que significa el concepto. Ahora, ¿cómo se lo inoculó? ¿Cómo se le introdujo el virus? Bueno, se tomó el material de una llaga de la vaca, se le hizo un raspón en el brazo al niño y se le sopó este material de la vaca en el brazo. Y así se introduce el virus. O sea, se lo inoculó con el virus de la viruela vacuna. Se le dio vacuna al final, pues el chiste se cuenta solo. La idea aquí fue que si el virus aprende, o sea, si tu cuerpo aprende a pelear con un virus que es menos agresivo, y aprende a pelear con él de cierta manera, el cuerpo hace como sparring, o al menos así lo entiendo yo, y se aprende a defender de un virus parecido que es más agresivo. Y es así más o menos como se genera inmunidad, ¿o no? Eso te iba a decir, pues lo que hablaba el Alejandro antes de cómo se genera inmunidad tiene que ver con eso, que el sistema inmune de distintas maneras, ¿cachai? Se identifique primero y tenga esa memoria de identificación de saber cómo poder evitar que el virus se reproduzca si ahora lo quieres poner en un contexto así como de guerra, como de batalla, que el virus que llegue a un número que van a ser demasiados como para poder en el fondo ganarle a las células de tu cuerpo. Claro. Ahí no sé si el Alejandro quiere decirlo más técnico, pero como que eso en el fondo es que cuando en las vacunas se dice de que tiene buena inmunidad o genera inmunidad, también apunta a eso, más otros factores de que sean seguras, que no tengan efectos secundarios, que sean efectivas para toda la población. Eso se refiere en rangos de edad, en género, y un montón de factores que por supuesto están mucho más avanzados de agarrar una póstula de humano o de vaca y como refregársela a otra persona, pues ahora es como, oh, ¿cómo hace eso? Pero piensa, por eso es súper bueno cuando uno enseña ciencia, sobre todo en el colegio, de poner en contexto las cosas, porque ahora el Alejandro decía parecería una locura, pero en su momento generó un avance súper grande, pues la hipótesis que planteabas tú, Carlos, es como súper, porque está haciendo una observación de un fenómeno que está ocurriendo, que no es de forma inmediata, o sea, tiene que haber observado muchos casos, bastante asqueroso igual, un poco, y terrible, pero como que el contexto de eso, y así también es un poco cómo funciona la ciencia cuando uno habla de observación, hace un análisis, plantea una hipótesis, y lo experimenta con la tecnología que haya dada la época también. Entonces ahí uno puede ir entendiendo también por qué cambian las cosas y por qué este concepto de pero ¿cómo cambió algo de la ciencia si es que se supone que es una verdad absoluta, sacramentada? Claro, es que es otro concepto, porque ya no hay verdad absoluta en la ciencia. Claro, la ciencia no es religión.
Hay que partir. Claro, exactamente, no hay dogmas. No, ya no hay dogmas. Antes hubieron dogmas en la ciencia, por supuesto, pero después nos dimos cuenta que eran falsos. Entonces ahí es como se van generando nuevas hipótesis y se va avanzando en el conocimiento científico. Pero en este caso, por ejemplo, el asunto es que el sistema inmune tiene, por supuesto, mucha complejidad y diversas respuestas inmunitarias. Está la respuesta innata, que por decirlo así, son la infantería, son los que primero responden y son los que van al choque. Y luego está la respuesta celular y la respuesta celular de memoria. Y eso demora mucho más, porque eso es como la caballería, es como el cuerpo de élite. Entonces tienes que entrenar a este cuerpo de élite contra el patógeno para que esté listo y pueda salir a combatirlo. Entonces, y en ese sentido, lo que reconoce el sistema inmune son patrones y son estructuras de la partícula viral. Por lo tanto, si la partícula viral de la vaca está relacionada evolutivamente con la partícula viral de la enfermedad que produce en humanos, el otro virus, van a tener estructuras similares. Algunas de ellas van a ser similares. Y eso es lo que el sistema inmune va a reconocer. Aunque sea un virus de otra especie, si está relacionado evolutivamente y produce una enfermedad similar, debe tener estructuras relativamente similares. Y eso es lo que el sistema inmune después va a poder reconocer, y como ya montó la respuesta inmune contra el virus de la vaca, ¿cierto? Contra el virus vacuno, ya tiene esa respuesta lista cuando se enfrenta al virus humano de la viruela. Y por lo tanto es mandar a las fuerzas, mandar a las tropas a destruirlo. Incluso a veces ni siquiera el virus alcanza, cuando tienes una buena respuesta inmune ya montada, el virus ni siquiera alcanza a infectar, porque hay algunos anticuerpos que lo que hacen es bloquear las proteínas del virus que interactúan con las células humanas. Y esa es la mejor de las estrategias, esa es la mejor de las respuestas inmunes. No siempre se puede conseguir, pero hay distintos mecanismos. Y la historia de esta cuestión es súper cuática, porque si uno se da cuenta, esta cuestión es sorprendente de haber descubierto, un avance increíble de la humanidad y la medicina. Onda, 5 años después de que, 1798, de que les estoy contando esta historia, la vacuna de la viruela, literalmente la vacuna, se estaba utilizando por toda Europa, y una década después ya estaba siendo utilizada a nivel global. Claro. Es brígido. Y solamente por mirar vacas. Imagina una época que no estaba tan globalizada. Es cierto que siempre ha existido comercio global. Eso de que la globalización es de nuestra época es mentira. La globalización tecnológica es de nuestra época, pero el comercio global ha existido desde siempre. Pero en esa época era aún más complejo trasladar todo lo que necesitabas para generar una vacuna a distintas partes del mundo que fuera efectiva, que fuera segura. Entonces todo esto también tiene un desarrollo que ha sido lento. Por eso se erradicó 200 años después, se llegó a erradicar la enfermedad. 1980, como dijiste tú. 1978. 1980 la OMS la declara erradicada. Claro. Es muy brígido. Oye, frente a esto yo les quiero hacer preguntas a estos. Claro, porque uno cuando no cacha nada, uno piensa en vacunas, uno nunca piensa en vacas. Ya creo que dejé eso bien establecido. Pero aquí estamos hablando al menos de la vacuna de Jenner, de frotarme pus de una vaca en una herida. Y claro, eso cambia después, 1885, con Pasteur, con la vacuna de la rabia. Cuando por alguna razón estos tipos encuentran que podéis debilitar primero un virus, esto ya se parece un poco más a lo que nosotros conocemos como vacuna, meterlo en una jeringa y después inyectártelo. Pero creo que hay más tipos de vacunas, ¿o no? Bueno, sí, porque hay distintas estrategias para generar vacunas en realidad. Que la que tú mencionas es la atenuación. La atenuación, o también está, lo tengo por acá. Pero calmado, la primera es ingreso inactivación. Pero la primera es como meter el virus vivo. Eso es lo que tú me estás diciendo que era una locura. Claro, porque en realidad cuando tú usas el patógeno completo no sabes cómo va a reaccionar la persona. Incluso aunque sea un virus de otra especie que está relacionado con el que a ti te interesa generar respuesta inmune. Es una terapia muy agresiva, porque las personas pueden reaccionar mal a esta terapia y pueden generar la enfermedad de todas formas. Entonces después se empezaron a dar cuenta que habían formas de inactivar o atenuar a estos patógenos para utilizarlos como vacunas más seguras. Y en esto Pasteur y mucho, no solamente Pasteur, él es más conocido, pero muchos otros científicos de su época, contemporáneos a Pasteur, hicieron un gran trabajo en ser muy metódico, en construir como un protocolo para la generación de vacunas que fueran
seguras. Y en este caso hay mucha literatura sobre cómo Pasteur desarrolló distintos tipos para distintos patógenos, distintos tipos de vacunas, sobre todo haciendo pasajes en medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto podría ser una partícula viral o podría ser una bacteria. Lo haces pasar por un medio de crecimiento artificial y lo haces crecer muchas veces, lo vas pasando y pasando, muchas generaciones de este patógeno lo vas creciendo en este medio artificial. Cuando el patógeno no está en contacto con su hospedero, suele perder las capacidades infectivas. O sea, se hace menos fuerte al final. ¿Por qué? Porque esas capacidades para infectar las células hospederas son muy costosas, son energéticamente muy costosas para un patógeno. Por lo tanto, si no las estoy utilizando, la siguiente generación va a ir perdiendo esta capacidad. Por lo tanto, se va a ir atenuando, va a ir perdiendo la estrategia para infectar las células hospederas. Y descubrieron que haciendo muchos pases de estos patógenos en distintos medios artificiales, los iba debilitando, como decías tú, y eso se podía usar como una bacteria atenuada, o como un virus atenuado, para usarlo en vacunas. Y de hecho esa fue la estrategia para la vacuna de la tuberculosis. La tuberculosis, otra enfermedad que asola a la especie humana y que aún no está erradicada. La tuberculosis, nosotros no somos un país desarrollado, Chile no es un país desarrollado, pero es un país que tiene una cierta calidad y una cierta calidad de salud y una buena estructura sanitaria, ¿ya? Pero en África la tuberculosis sigue siendo un tema muy, muy relevante y la tuberculosis sigue infectando al año 10 millones de personas al año a nivel global. Se contagian con la tuberculosis y aproximadamente 2 millones de personas mueren por tuberculosis. Entonces, es una enfermedad que nosotros ya no la escuchamos porque probablemente en Chile hay pocas personas que la tengan, pero es una enfermedad que está latente. Pero es una enfermedad que está latente. Y en Chile también hay gente que se contagia, muy poca, pero se contagia. Es una enfermedad latente porque se puede controlar con los tratamientos actuales. Pero eso te demuestra que las vacunas no son 100% efectivas y, por ejemplo, el ejemplo de la viruela es un ejemplo muy particular y muy excepcional de erradicación de una enfermedad. Porque para el resto de las que tenemos vacunas, todavía hay brotes año tras año, por ejemplo, lo que conversamos de la influenza estacional, otras vacunas, por ejemplo, para la hepatitis B, para la influenza tipo A. Entonces, ahí nos damos cuenta de que si bien hay esfuerzos, hay muchas cosas que todavía no hemos podido controlar. Sin embargo, han nacido avances gigantescos en la medicina moderna. Oye, sí, me parece que hay más tipos de vacunas, ¿no? Porque estamos hablando como de meterte el virus vivo, meterte el virus atenuado. Me parece que también... Claro, el virus vivo ya no va, por si acaso. Claro, por si acaso eso ya se acabó. Lo que sí se sigue haciendo es la vacuna atenuada y la vacuna inactivada. Y después viene la nueva generación de vacunas que son más de vacunas de DNA o vacunas donde entra la ingeniería genética, que a lo mejor la Cote quiere meter la cuchara más en esa área. O tal vez explicar como la parte de las subpartes del virus, o sea, o bacteria, ¿no es cierto?, el patógeno, como decías tú, atenuado, como lo explicaba, inactivado, o con partes de pues claro. Ya sea, por ejemplo, generalmente se utilizan las proteínas, que son las que están hacia afuera del virus, que son las que van a tener contacto con las células inmunes, entonces es lo que se presenta, entonces en distintas estrategias, ya sea con un segmento de ADN o ARN que sea capaz de sintetizar esa proteína en el cuerpo o cualquier otra forma en que se pueda presentar este tipo de proteína. De hecho, las vacunas que están actualmente son de ese tipo. Y las que comentaba el Alejandro de las vacunas de nueva generación que ya son con ADN o ARN sintético, esos permiten también mayor velocidad. De hecho, esa es la estrategia de la vacuna de Oxford, que ha estado harto en las noticias estos últimos días. Y este es una vacuna de DNA, ¿cierto, Alejandro? Sí. Es un adenovirus que contiene la proteína S, que es la que yo les decía, que es el spike. De la cápside del virus. Y viene de un virus que estaba genéticamente modificado, que causaba resfriado común en chimpancés.
Entonces, como mencionaba el Alejandro al principio, si bien este es un virus nuevo que generó una pandemia ahora, se conoce tanto de los coronavirus o de estrategias de vacunación, tanto en la forma de generar este virus, ya sea atenuado, la partícula viral, y cómo hacer que este llegue al humano en este caso y genere esta respuesta inmune que hablábamos antes. Entonces, en este caso, por ejemplo, la vacuna de Oxford, que es la que va más avanzada, tiene una estrategia de las que son más nuevas en términos de vacuna. O sea, se están utilizando cosas súper novedosas para poder acelerar el proceso de vacuna. Y no sé si vamos a hablar de eso todavía, pero es de las vacunas que va más avanzada y ha tenido súper buenos resultados. O sea, podríamos hablar de otra cosa primero, porque claro, ya más o menos les queda clara la historia desde las vacas a las vacunas como las conocemos hoy en día, y que ya a nadie le pasan una pústula de vaca por la cara, así que eso es lo mismo. Pero claro, están tocando el tema de la vacuna de Oxford y ahí viene una cuestión muy interesante, que es que todos queremos salir de casa, por alguna razón. Ya estamos todos chatos de estar encerrados. Te acostumbraste ya. Como que yo todavía... yo todavía no lo logro. Sí, pero como cuando empiece el tiempo de verano me voy a desesperar. Te va a dar agorafobia después. Sí, voy a querer ir a la playa. No, pero sola. Pero claro, estamos todos esperando la vacuna del COVID-19. Estamos todos como viendo qué cosa pasa. Y claro, en las noticias suele empezar a hablar de fases. Como esto está en diferentes fases y la vacuna va a llegar y no llega, y te dicen como que está en la última fase, pero que se va a demorar mucho. ¿Cómo funciona eso, chiquillos? ¿Cuáles son las fases de las vacunas y qué significa ese concepto? ¿Ahí puedo responder? Sí, dale. De ahí el Alejandro me complementa. Primero están las etapas, que generalmente ahora en las noticias hemos escuchado más lo de las fases, pero vamos a hablar primero de etapas, y la fase es la subetapa de una de las etapas. Ya vale. Entonces, la primera etapa sería una etapa exploratoria de ensayos principalmente in vitro, generalmente en institutos de ciencia básica, y donde se selecciona el tipo de antígeno, que es lo que estábamos hablando antes, si va a ser el virus atenuado, si va a ser una parte del virus, qué parte, y eso tiene que ver con todos los estudios. Cuando preguntan como qué hacen normalmente en investigación, en ciencia básica, es que estás viendo, se conocía harto de los coronavirus, pero no es porque hubiese habido una pandemia de coronavirus, sino porque se quiere establecer cuáles son estos mecanismos y cómo funciona de mejor manera una vacuna también, en términos generales. Entonces, esa etapa normalmente puede durar entre 2 a 4 años, así en una condición ideal, de realizando todos los protocolos. Sin urgencia, por eso como que yo les decía al principio que en realidad se está apurando. Después viene la etapa preclínica, que es donde, si ven listados y cosas, hay un montón de lugares, incluso acá en Chile, ahí el Alejandro nos puede contar después, donde se han hecho ensayos en animales, ¿no es cierto? Ya salimos como del tubo de ensayo, de lo muy in vitro, y nos vamos a ver en animales, en ratones o en chimpancés, en monos, y esa etapa dura entre 1 y 2 años también, en términos... Un detalle, solo un dato. Se hace bastante, por supuesto, en macaco rhesus, que es lo que el modelo más, no es, bueno, sí, uno de los modelos más cercanos al ser humano, pero el sistema inmune del cerdo es muy parecido, es muy similar a la respuesta que monta el sistema inmune del ser humano. Por eso se hace mucha investigación en cerdo, y además por eso en China, no sé si han visto las noticias, últimamente, y también hace un tiempo atrás, cuando empezó lo del COVID, se temía mucho el riesgo de que hubiera una pandemia de un virus que saltara desde el cerdo al ser humano. Por lo que se parecen los sistemas. Porque como se parecen tanto estos sistemas de defensa, los virus porcinos ya están adaptados y pueden transitar fácilmente a los humanos. Entonces, para tenerlo en cuenta, porque probablemente la próxima pandemia, porque lamentablemente con todos estos procesos de, bueno, no solamente el cambio climático y el calentamiento global, sino que el ser humano destruyendo ciertos ambientes donde antes estaba la vida salvaje y donde hemos entrado con ciudades y con urbanización, estamos en contacto con algunos patógenos que antes no habíamos encontrado.
Y en este caso, una de las preocupaciones es que la próxima pandemia sea justamente el salto desde un porcino, un virus porcino, al ser humano. Así y todos en silencio. Sí, fue como que me deprimí más. Como silencio ominoso. Pero hay que estar listo, hay que estar preparados, si ese es el punto. Y eso tenemos que conversar al final de lo que se está haciendo en Chile, porque hay que estar preparados para estas cosas. Sí, pues esto mismo se advirtió hace años en publicaciones científicas que no llegan tal vez a oído de la gente que toma decisiones. O la gente que toma decisiones. No lo entienden. Eso iba a decir, o la gente que toma decisiones decide ignorar la evidencia. De hecho, creo que pasó más o menos así, con esta, bueno, esa es una cuestión nada que ver con lo que estamos hablando, pero me parece que Trump eliminó como todo el Obamacare, que se supone que había tomado en cuenta este tipo de cosas, y desmontó el sistema, que curiosamente hubiera ayudado a que en Estados Unidos no se hubiera contagiado y no hubiera muerto tanta gente. Solamente por no pescar esos estudios. No entremos a esa discusión, porque eso no puede... Esto puede ser un podcast de días. Nos vamos a enojar. Pero sigamos con la fase de... Ya, entonces estábamos en la etapa... Es lo que me complementaba el Alejandro de estudios, ¿no es cierto? Entonces con animales, desde preclínico, entonces desde organismos que cada vez más cercanos a los humanos para saber lo mismo, si no tiene efectos secundarios, sobre todo si genera la inmunidad esperada. Y de ahí viene la etapa clínica, que es en humanos, y ahí es donde vienen estas fases que es la que hemos estado escuchando hace poco. Y bueno, ¿cuánto demora esta etapa en condiciones normales? Más o menos entre 6 a 8 años. Entonces, porque esta es la etapa más relevante, porque como la vacuna va a ser utilizada en humanos, se tiene que, independiente que se hayan hecho pruebas a nivel de in vitro y luego en animales, se tiene que ver qué pasa con seres humanos y con una variedad lo más amplia posible de seres humanos. Entonces ahí tenemos la fase 1, que se hace con entre 10 y 100 individuos, ¿no es cierto?, con decenas de personas, y es para ver que la vacuna sea inocua. O sea, que si se probó en 100 personas y se mueren 70, y estoy siendo súper exagerada, pero tal vez era una cifra que pasaba cuando le ponía un virus vivo a un grupo, cuando se hacía en ese experimento que mencionaba el Alejandro, seguramente... los que salvaba y los que mataba tenían una proporción súper distinta a lo que se espera ahora. Ahora se espera que sea inocua para este grupo de personas. Esa sería la fase 1, que podría ser la más corta porque son menos personas. Después viene la fase 2, que es donde están ya terminadas o casi terminando las 4 vacunas que van como liderando esta carrera de vacunación, por decirlo, que es entre 100 y 3.000 individuos, y acá se valora la respuesta inmune, que era lo que comentaba antes el Alejandro. Si esta, al tener una dosis de la vacuna, se genera o no una respuesta inmune, cuánto es esta respuesta inmune, y si es necesaria una segunda dosis, por ejemplo. Cuando se hablan de vacunas que tienen más de una dosis, si por ejemplo la vacuna de Oxford que mencionamos, se vio que después de una primera dosis hay un 95% de inmunización, y después de una segunda dosis llega al 100%. Entonces, por eso es que son tan auspiciosos. Sí, que son tan auspiciosos los resultados de esto. Entonces sería la fase 2 en que tú ves que tu vacuna la 1 no mató a nadie, es segura, la 2 sí genera respuesta inmune, y la fase 3, que es donde están entrando las que van ahí en el top 3, es una escala ya de 3.000 a 40.000 individuos, y se ve la eficacia y la tolerancia a gran escala. Entonces, con distintas poblaciones, geográficamente, rango etario, género, comorbilidades, porque las otras fases se hacen con personas sanas, dentro de al menos la fase 1. Entonces... te fijas que en la fase 3 tú ya hiciste un estudio poblacional de que es inocua, que sí genera efectos inmunes en las personas, y además que funciona a nivel de una población. Y cuando ya terminas esa fase 3, terminas la etapa clínica y tienes que pasar a una etapa 4, donde viene la revisión y reglamentación y aprobaciones, ¿no es cierto?, para en el fondo poder comercializar, distribuir, y
cómo vas a producir, cómo vas a vender, qué vas a hacer con la vacuna, ¿ya? Y eso sería lo que tomaría entre 1 año y 1 año y medio, pero en este caso, ¿cómo se está haciendo para acelerarla? Aparte de que hay mucha gente estresada trabajando día y noche en la vacuna, también se están haciendo procesos en paralelo. Si antes esto era secuencial, ¿no es cierto? Ahora todavía no terminan bien los ensayos en animales y comienzan la fase 1 de pruebas en humanos para ir acelerando los procesos. Pero es ahí donde te puedes saltar tiempo, pero no en acortar, por ejemplo, pruebas en humanos o ese tipo de cosas. Ya no se puede, fue de más. Claro, para que la cura no sea peor que la enfermedad finalmente. Claro. Tenemos que asegurarnos de que sea segura como vacuna. Bueno, Oxford dijo que la iba a vender a costo. Eso sería muy bueno. Eso es 2.5 euros, como 2 lucas. Oxford dijo que la iba a vender a costo. A diferencia de otras empresas como Merck y otras grandes que van a... O sea, no se comprometieron, pero tampoco dijeron que lo iban a hacer a costo. Claro, bueno, porque también es un gran negocio, la vacuna es un súper negocio. Es un súper negocio, pero es una emergencia planetaria. Por supuesto, y en ese sentido Oxford está muy en la línea de que llegue lo antes posible a la mayor cantidad de la población. Oye, pero si uno ve el listado de los que están haciendo vacunas, hay muchos, sobre todo en las fases preclínicas, hay muchas universidades y centros de investigación, pero luego es imposible para solo un centro de investigación poder avanzar en las fases clínicas. Se necesitan, incluso ha salido el tema de la alpaca, de un investigador chileno que no tiene fondos para seguir. Muy buenos resultados, pero no, y el año pasado con el tema del ANTA, que tú puedes tener resultados súper buenos preclínicos, pero no, es imposible por el nivel de recursos que necesitas para hacer una fase clínica. Entonces, además que en Chile no existe. No hay la infraestructura para hacer fase clínica. De hecho, los investigadores que están haciéndolo acá en Chile tienen que mandar al extranjero a hacer las pruebas clínicas. O necesitas asociarte a una compañía farmacéutica. Por eso después, si vas viendo en el top 10 de las que están llegando a fases clínicas, ya están asociados a empresas. Pero no, déjame entender esto. Se pueden hacer todas las fases y todas las etapas antes de etapa clínica. Hasta Chile. La etapa 2. O sea, igual bien avanzado el proyecto. Y solo por plata no podemos seguir avanzando y hacer esas cosas en territorio nacional. Y por infraestructura también, como te decía, bueno, que está asociado a... Es que en el fondo, es como para ponerte un ejemplo, porque el virus Zika, que estuvo hace ya como un par de años, muchas empresas invirtieron en desarrollo de vacunas y al final terminó la epidemia antes de que fuera necesaria. Entonces, ahí, por decirlo así, se van a pérdida. Entonces, igual es una inversión que alguien tiene que hacer para poder hacer el desarrollo de toda esa fase clínica. Entonces, entiendo. A lo que iba es que, ponte tú, la Universidad de Oxford es al revés, pues es una universidad asociada con institutos privados y gubernamentales que se asociaron finalmente con una empresa, pero la dirección de la vacuna está dirigida por la universidad, que tal vez tiene que ver con que sea costo. La empresa se llama AstraZeneca, la que está produciendo la Universidad de Oxford. Ahí pasa un poco porque las otras empresas, no sé, si bien son empresas de salud, no es que yo creo que las farmacéuticas son malvadas en general, pero son una empresa, porque es un negocio que busca ganancias. No, que yo creo que las farmacéuticas son malvadas, pero sí lo son. Claro, pero a lo que voy es que cómo funciona su modelo de... Tienen un humor negro, tienen un poquito de humor negro. Pero como las empresas de educación, como distintas empresas. Claro. Todo funciona en la dinámica de empresa. Pero finalmente lo que pasa es que la infraestructura, y con infraestructura me refiero a todo el seguimiento, a la coordinación que requiere una fase 2 y una fase 3, por ejemplo, de prueba de vacuna, es súper grande, porque tú tienes que tener distintos grupos de testeo, tienes que seguir la evolución en el tiempo. Esto dura aproximadamente 10 años, claro. 8 o 10 años. Por lo tanto, en Chile no está esa infraestructura ni ese financiamiento para hacer el seguimiento que requiere
una vacuna en forma y que pueda ser, por ejemplo, validada por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la FDA en los Estados Unidos, ¿cierto? Porque puede ser licenciada en Chile, pero tú, para realmente sea efectiva, sea comercialmente exitosa, necesitas licenciarla en otras partes del mundo también, ¿cierto? Para que sea internacional. Por ejemplo, la otra de las vacunas que va liderando es de una empresa china, que es Sinovac Biotech, y esa también está en fase 3, empezó la fase 3 en Brasil, y es la que tiene el convenio con la universidad. Lo mismo que dice el Alejandro, es que no es que en Chile no se puedan hacer pruebas. Uno diría, parece que estamos experimentando problemas técnicos, o yo solamente estoy escuchando. No, ahí se pegó un poco la Coté, pero ahí volviste. Ahí volviste. Hola, sí, me salió mi conexión es inestable. ¿En qué habíamos quedado? De que la vacuna china que se va a probar en Brasil, que claro, ahí están claro. Y que es la que tiene el convenio con la Universidad Católica acá en Chile, que es que tiene que ver con que acá en Chile se va a implementar la fase 3. Entonces, no es que no se pueda hacer fase 3 acá, sino es que no se puede organizar un estudio, como decía el Alejandro, completo a nivel de ver todas las miles de personas que se van a probar, el seguimiento en el tiempo. Claro. Hay que tener financiamiento finalmente. Uh-huh. Y eso es lo que pueden hacer, por eso siempre está asociado a una compañía farmacéutica. En este caso, Chile está tratando de apuntar a las distintas y ¿se pegó? Ahora volví. Ya. Bueno, hablen ustedes mientras. No, pero estoy terminando de contar la cuestión. ¿Pero dónde quedé? Pues porque yo estaba apuntando a las distintas estrategias, Chile. Bueno, eso. Que Chile en el fondo tiene este convenio con la empresa china, también está hablando con Oxford, o sea, lo que está haciendo en el fondo el Ministerio de Ciencia es tratar de contactarse con las distintas instancias para participar eventualmente en la fase 3, que es esta fase clínica. Pero además de la fase, la Universidad Católica, a través del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, ellos están desarrollando una vacuna. Claro, eso es lo que te iba a comentar. Ellos están en la fase preclínica. Claro, ellos están desarrollando primero la estructura a la cual van a testear el sistema inmune. Están desarrollando. ¿Se pueden mostrar cosas en el podcast? Se pueden mostrar, si es que vamos a subir este video después a YouTube, sirve. Pero si lo dejamos solo como podcast en Spotify, no lo van a ver las personas. Ya. No dejar el listado donde aparecen. Pero lo podemos dejar en la descripción del video. Y podemos discutir también si vamos a, en algún momento de la vida, subir esto a YouTube. Porque ahí podríamos usar infografías y diapositivas, etc. Perfecto. Pero el punto es que ellos están desarrollando, justamente porque utilizaron la secuencia del virus que liberó China, están haciendo esta, se llama vacunación, no vacunación, se llama desarrollo reverso, que es no utilizando la partícula viral, sino que utilizando la secuencia del virus, predecir estructuras o proteínas que pueden ser antigénicas, que pueden ser altamente inmunogénicas, ¿ya? Entonces, ellos están enfocándose en un par de proteínas que tienen que ver con la cápside, me parece, el virus, la estructura viral, que pueden tener una buena respuesta porque ya tienen la experiencia. Ellos desarrollaron el virus desarrollaron la vacuna para el virus respiratorio sincicial. Por lo tanto, ya tienen mucha experiencia con este tipo de técnicas de utilizar proteínas como estructura reconocida, que sea reconocida por el sistema inmune. Así que creo que también están en fase avanzada ya de este proceso, pero no estoy seguro cuándo van a entrar a la fase preclínica o a las otras fases. Una cuestión bastante complicada, como se ha hablado de sobarse vacas, ¿sabes? Y piensa que lo que decía el Alejandro de la secuencia genética del virus se conoció el 11 de enero de este año, a principio de año, y la vacuna podría estar en el mejor de los escenarios en septiembre del próximo año. Entonces, ¿en el mejor de los escenarios? Sí, pues,
pero es todo un récord, para los plazos reales, normales que te mencionaba. Entonces, implica mucho desarrollo y sobre todo la etapa clínica. Y, por ejemplo, el primer ensayo clínico empezó en marzo de este año. O sea, se aceleró mucho, piensa, menos de 2 meses en la etapa 1 y en la etapa 2. Y luego en marzo ya empezaron los ensayos clínicos. Entonces, por eso es que ese periodo de que tiene que ocurrir, porque no solo basta que tú lo pruebes en personas y en distintas personas, en distintos países, sino que esto tiene que ser extendido en el tiempo. Pues. Tú tienes que ir evaluando cómo está la respuesta inmune y la inocuidad y una serie de otros factores en las personas, pero en el tiempo. Entonces, eso es la etapa esfuerzos se están haciendo. Que no se puede saltar. Para la gente que pide la vacuna y que los científicos se apuren, esfuerzos se están haciendo. Los científicos que están haciendo las tareas. 18 meses, reducir el tiempo a 18 meses, 2 años, en vez de demorarse 10 años o 15 años en desarrollar una vacuna, es bastante, o sea, es un avance importante. Oye, qué terrible. Yo creo que donde hay que hincar el diente, si me permite, es lo que mencionaba antes en el tema de la fabricación y distribución de la vacuna, y cómo se generan infraestructuras para que no hayan estas barreras de recursos para poder producirla, y cómo finalmente en Chile, más que poner como huevo en cada canasta para conseguir el mejor trato, armar una canasta propia. Sí, pues, entonces eso es tema para otro podcast desarrollo tecnológico en Chile, eso es un tema interesante. No, porque es cuático, porque lo que estáis contando, lo que están comentando ustedes acá es que esto igual es un negociado. Onda, ya hay científicos que tienen buena voluntad y todo el cuento, pero igual hay farmacéuticas por detrás que están financiando esta cuestión. Claro, porque están invirtiendo en eso y quieren recuperar sus ganancias. Claro, cuando uno dice tenemos que obtener el mejor trato para la vacuna, uno como que no está hablando de manera figurada. Claro, pues efectivamente, y como decís tú, tienen todas las buenas intenciones, por eso entonces en el fondo hay que cuestionar cómo funciona el sistema, porque es un poco vender piedra, ¿no es cierto? Exportamos cobre y después compramos cosas ya fabricadas con el mismo cobre que les vendimos a nada. Entonces, la historia de Chile. Mira, por último somos un país coherente. Poderoso caballero es don dinero. Oye, yo creo que ya hablamos harto como de... Llevamos 1 hora de podcast. Sí. La dura. Así que tenemos que ir cerrando, yo creo. Ya, sí. Bueno, finalmente nos extendimos demasiado. Yo creo que nos entusiasmamos con los temas, pensamos que iba a ser 30 minutos, después pasamos a la hora y después pasamos a la 1:30. Así que vamos a tener que dejar el tema de que estaba comentando Carlos, o que íbamos a tocar con Carlos sobre los movimientos antivacunas y más una mirada de cómo se ha generado estos movimientos. Lo vamos a tener que dejar para el próximo podcast, si es que hay interés. Pero igual fue una gran historia. Sí, pero igual fue una gran historia bastante comprensiva. Lamento, la podemos guardar porque no sé si la vamos a poder reproducir para el próximo podcast de la misma forma. No, me refiero a la historia que revisamos ahora en el podcast, pues como no es menor el avance científico de sobarse vacas en la cara hasta tener ciencia de punta que ayuda a no matar. Tocamos muchos temas, así que eso nos demoró un poco. Todo muy interesante. Y haciendo relaciones entre los temas y no verlo tanto como separadamente, porque qué tipo de vacunas existen tiene que ver con primero cómo se descubrieron, después cómo hago que mejore su inmunidad, que sea más inocua, y también eso lo vimos con las fases, hay un poco buscando relación. Oye, sí fueron hartos temas. Sí, vamos a tener que seguir más el ¿cómo se llama? El libreto la próxima vez, ¿eh? Es verdad. Bueno, estuvo interesante, ¿no? Yo creo que estuvo interesante, lo conversamos en forma entretenida. Vamos a ver si gusta o no, si seguimos con esto o no. Sí, pero si queremos acortar tiempo, tenemos que limitarnos tal vez más que seguir el libreto, porque si no nos va a quedar una cosa así demasiado estructurada. Sí, pero más esas que son nada cosas como para hablar en reunión de pauta en realidad, claro, no para el cierre, así que... ¿Verdad? Bueno, yo me despido a ustedes dos, les agradezco por conversar.
De hecho, también les agradezco por ser científicos y estar haciendo este tipo de pega, porque no se ve muy usualmente. Pero fue súper interesante. Yo creo que hubo una buena sinergia. Los temas yo me entretuve. todo interconectado, así que vamos a ver qué pasa, cómo queda finalmente y si seguimos intentando este tipo de divulgación. Ustedes ahí le ponen la magia de la magia del sur, ya vamos a tratar. Nos veremos en otro episodio de ya, chicos. Este podcast no tiene nombre o que todos los días nombre. Todos los días son domingos, voten en redes. Ya, nos vemos. Chao, chiquillos. Chao.